Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta reunión del Seminario Universitario de la Cuestión Social, en la que abordaremos el tema que nuestro ponente invitado intituló La economía política del Estado rentista mexicano 1976-2016, cubriendo, pues, yo diría, algo más allá de la fase de estancamiento relativo, o como decimos algunos, de estancamiento estabilizador, en la que el país se inscribió después de sus crisis financieras de los 80s y del inicio y aplicación del cambio estructural para la globalización. Gabriel Farfán, quien es nuestro invitado de esta tarde, bienvenido, Gabriel, al Seminario de la Cuestión Social. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, con estudios en filosofía política en la UAM Iztapalapa, una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Georgetown en Washington, en Estados Unidos, y doctorado en gobierno en economía política del presupuesto en la London School of Economics. Es colaborador frecuente del periódico Reforma, es consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo y ha enseñado en diversas universidades, entre otras en la que hizo sus primeros estudios superiores. Se ha dedicado de una manera muy especial y casi diría yo que obsesiva a examinar la cuestión de las finanzas públicas desde la perspectiva del papel del Estado en la organización económica y social de nuestro país, así como de su evolución. Carlos Tello y yo tuvimos la oportunidad, pues, de conocerlo y comenzar a intercambiar puntos de vista y posiciones, y de ahí salió luego su propuesta de presentar este trabajo en el que está embarcado y pues nuestra invitación, de la que me da mucho gusto. Y nos acompañan para iniciar los comentarios, como solemos hacerlo, el profesor Carlos Tello, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, donde es titular C de tiempo completo, y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma Metropolitana. Hace unos años recibió el Premio Universidad Nacional en Ciencias Económicas Administrativos y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel 3. Bueno, es nuestro colega, nuestro amigo, muy conocido, con una muy larga trayectoria en el servicio público y también podemos decir ahora también larga en el servicio universitario. Desde hace ya muchos años, Carlos se incorporó de tiempo completo a nuestra universidad, a nuestra facultad, y además es frecuente colaborador y participante de los trabajos del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, que se hace cargo de este Seminario de la Cuestión Social. Y también estará con nosotros Ramón Carlos Torres, economista, también con una larga experiencia en el sector público mexicano, pero también en la Comisión Económica para América Latina, muy involucrado en los temas de la política económica y en particular de la política industrial, y de unos años para acá, en especial en la política energética. Participa en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, en un grupo pues muy dinámico que se ha abocado a evaluar la reforma energética y sus perspectivas y a promover pues la construcción de una especie de comunicación horizontal, para empezar dentro de nuestra universidad, entre todos aquellos grupos que están haciendo investigación y evaluación
del tema energético, no solo de la reforma, ¿no?, sino del tema energético en general. Muy bien, dicho esto, y agradeciéndoles a Gabriel, desde luego a Carlos y a Ramón Carlos su presencia, nos acompaña en la mesa el maestro Mario Luis Fuentes. Pues le doy la palabra a Gabriel, ya le expliqué cómo trabajamos aquí, lo escucharemos a él, luego a Carlos Tello y Ramón Carlos Torres, y luego pues tendrán la palabra ustedes. Te escuchamos, Gabriel. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenas tardes, gracias por invitarme. La verdad es un lujo estar aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, flanqueado por nada menos que Rolando y por Carlos. Desde joven, desde mi época estudiante, escuchaba de ellos o los veía en la televisión, sobre todo a Rolando, en el programa Nexos TV. Y bueno, de Carlos, la verdad es que hasta hace poco tuve el gusto de conocerlo y la verdad, pues es un honor que ellos me hayan leído y que en el futuro próximo, ya en unos 30 minutos, empiece a recibir sus comentarios. Es un tema muy polémico. Yo les debo decir que el tema ha sido muy sexy fuera de México. Lo he presentado en varios lugares, en Europa, hace año y medio en Riyadh, en Arabia Saudita. Hubo también una presentación, en fin, ha sido presentada en varios lugares, desde luego en Estados Unidos y en Reino Unido, donde son mis posgrados académicos, y la verdad es que siempre ha habido muy buena recepción, y la recepción en México ha sido escasa y a veces muy polémica. Creo que el petróleo es algo, desde luego, parte de la identidad nacional, y bueno, es muy significativo que hoy siempre esté en nuestra mente el caso de Venezuela y otros casos donde hay un colapso institucional muy importante, y siempre haya esta noción o este sentimiento de que no estamos tan mal, no estaríamos así, no estamos como estos países. Es un tema polémico porque México, como todos ustedes recuerdan, pues abrió su economía en los 90s, lo empezó a hacer desde los 80s, pero realmente se trata de una economía muy abierta, para bien o para mal, eso ya es otra cuestión. Una economía muy diversificada. La verdad es que ahora que han bajado los precios del petróleo estamos viendo comportamientos sectoriales muy interesantes en la parte agroindustrial, por ejemplo, y en varias regiones del país. No podemos decir que es un país petrolizado, ni desde luego podemos decir que es un país venezuelizado, como alguno de los colegas que comentó mi documento en años pasados se refirió. Entonces, a pesar de esa polémica y a pesar de, digamos, de esta cuestión de que no nos podemos imaginar a México como un país petrolizado, me arriesgo a hacer una reflexión de 4 décadas y de tener pues nada menos y nada más que pues los académicos que están a mi lado, que realmente no solamente han analizado el tema, sino que fueron actores directos, presenciales y bueno, no solamente presenciales, sino tomaron decisiones en estos temas. Entonces, para mí es muy importante esta presentación y voy a ir directo a el índice. Yo preparé un índice muy sencillo de 3 o 4, digamos, momentos de la presentación. Son preguntas directas, no me voy a ir porque lo que yo presenté y lo que yo pretendo hacer de esto, que es un libro, pues es algo muy académico, muy teórico, que no los voy a complicar demasiado. Lo que quiero es que se entienda lo que quiero decir y quiero que se entienda con datos duros y con ideas precisas. Me voy a preguntar conceptualmente qué es un estado rentista en general, en la literatura comparada. Después voy a preguntarme, espero responder la respuesta convincentemente de por qué considero que México puede ser categorizado como un estado rentista. Y desde luego la parte que nos interesa más, que es, pues sí, puede ser categorizado, pero ¿cuáles son los efectos de la presencia petrolera en las finanzas públicas por tanto tiempo? Algún efecto tendrían que haber tenido, como lo han tenido en otros países. Bien, pasamos a la primera parte del índice. Bueno, realmente hay un debate fuerte, existe todavía este debate en términos conceptuales de si el tema rentista es apropiado para un Estado, para un gobierno o para una economía. Esta literatura empezó en los años 50, cuando Irán, bueno, se dieron varios momentos políticos y de producción importante en Irán, en la década de los 50, no voy a hacer historia, pero esta literatura empezó analizando aquellos casos en el Medio Oriente en donde había habido de repente pues una gran producción petrolera, una gran exportación,
y esto pues empezó a dañar otros sectores de la economía, no solamente en Irán, si lo pudimos observar en otros países de Medio Oriente. Cada caso tiene sus particularidades. Pero en temas digamos más conceptuales, los estados rentistas se denominan así porque tienen gobiernos o economías, y con esto separo gobierno del mercado, que se financian en mayor medida por un ingreso que proviene de un recurso sobre el cual estos gobiernos tienen parcial o total propiedad y control. Puede ser aquí un debate técnico o un debate teórico entre Estado, gobierno, ahí habría que ver qué consideramos que es el Estado y es el gobierno, no me quiero meter en eso, pero básicamente la literatura habla de un efecto sobre el Estado, sobre el gobierno y desde luego sobre la economía. Este recurso puede ser natural y varía. En Botswana, por ejemplo, tenemos el caso de la presencia de los diamantes, es una economía donde hay mucha producción de diamantes, no centralizada desde luego, ya hablaremos de eso. En Bolivia pues está el tema del gas, Chile cobre. Podemos seguir así, muchos estados, muchos países tienen recursos naturales abundantes y ya sea su economía o su gobierno depende de los ingresos de este recurso natural. También se observan fenómenos parecidos en casos donde no se trata de un recurso natural, pero sí de un recurso sobre el cual se tiene total propiedad y control, que es otra de las variables de las que yo voy a hablar, que es no nada más se trata de que es un recurso natural, sino también tiene que estar concentrado o tiene que provenir de una sola fuente. En el caso de Panamá, pero es un ejemplo sencillo, voy a dar otros ejemplos después, los ingresos del gobierno de Panamá provienen en mayor medida del canal, y esto genera una economía política específica en las finanzas que en algunos casos se parece mucho al efecto del petróleo sobre las finanzas públicas. Aquí el tema de fondo es qué tanto un gobierno que depende por mucho tiempo de un ingreso es afectado tanto en su capacidad de tributación como en su capacidad institucional en un enfoque mucho más amplio. La propiedad entonces total o el fuerte control de la fuente del recurso genera una renta económica o ganancia extraordinaria. Podemos hablar del concepto de renta económica, es toda una literatura, incluso de los clásicos, David y Ricardo desde luego, pero básicamente el tema aquí es que es un sector muy atractivo y yo le llamo casi adictivo, en donde ya sea un gobierno o un estado se vuelve pues dependiente en el mediano y en el largo plazo de este recurso y realmente pues no se enfoca a producir otras fuentes de ingresos. Dutch disease básicamente es un término muy usado, es polémico todavía, hay algunos casos en donde no se puede hablar de un efecto de enfermedad holandesa en una economía, pero sí hay un mayor consenso en términos de que la entrada masiva de capitales puede provocar, si no son esterilizados y si no hay una buena conducción de la política fiscal y monetaria, un problema de baja de productividad y competitividad, es decir, se dañan muchos sectores en el momento en que hay una gran entrada de capital externa. Hay evidencia sobre un fenómeno homólogo, no en la economía, sino en el gobierno, cuando una economía produce y exporta un recurso natural intensivamente, es decir, se daña también tanto la economía como el conjunto de un país. Y número 3, hay literatura también sobre la enfermedad holandesa no económica, que es lo que se conoce como la maldición del recurso. Yo quiero ser bien cuidadoso aquí porque conceptualmente estoy planteando una variación de la literatura de la maldición del recurso. Las 2 o 3 veces que he presentado estos trabajos en el CIDE, en el Colegio de México y en otros lados, ha habido una inmediata por parte de los actores importantes en el tema petrolero en México, una reacción inmediata pues, de rechazo, de decir que tenemos una maldición del recurso en México. En realidad, no entiendo la maldición del recurso como la entiende la mayoría de la literatura que se lee o que se puede leer de manera pública, y voy a ir a eso más adelante. Entonces, ¿cuál es la evidencia sobre los efectos de la producción y la exportación de petróleo sobre el Estado? Bueno, hay efectos comunes al efecto, hay aspectos comunes al efecto de enfermedad holandesa. Además de que puede causar un recurso natural, también puede darse por la entrada masiva de capitales, fuerte e inesperado aumento de precios internacionales del recurso natural o incluso ayuda internacional. Bueno, ¿cuáles serían entonces los efectos económicos y no económicos, para terminar ya con la parte conceptual de mi presentación? Bueno, los efectos económicos descritos en la literatura sobre la enfermedad holandesa básicamente se derivan del efecto o del impacto sobre la economía en las instituciones. Hay un daño institucional, hay una especie de enfermedad holandesa, o si le quieren llamar ustedes de maldición del recurso, que se produce en las finanzas públicas en el mediano y en el largo plazo. Los gobiernos, que son aquellas instituciones, sufren de un efecto parecido a la enfermedad holandesa, y los estados, esto es decir, el gobierno y el mercado, resienten también los efectos de rentas.
No hay evidencia hasta el momento, yo no la he encontrado, que exista un efecto o un impacto social. En la literatura, en el tema de maldición de recursos es muy abundante, muchos atribuyen muchos conflictos étnicos o incluso territoriales, disputas territoriales en África y en Asia debido a la presencia de rentas o de la presencia de recursos naturales. Yo la verdad es que mayor violencia, he hecho todo tipo de análisis econométricos, yo no he encontrado todavía algo robusto pues de que la presencia de recurso natural provoque más o menos violencia donde no la hay y de que donde sí la hay. México puede ser entonces un candidato, en principio, parecería ser, porque ha sido productor y exportador de petróleo crudo por un largo periodo de tiempo. Sin embargo, ha abierto su sector externo de manera muy importante y los ingresos por petróleo en el sector externo se han reducido paulatinamente. Lo había dicho anteriormente, es una economía diversificada y compleja, abierta al exterior. En principio, parecería que califica por el lado del petróleo, pero parecía que no califica por el lado de su desarrollo económico. Entonces paso al tema de si es que México puede ser categorizado como un estado rentista. Y entonces ahí nos damos cuenta de que se tomó una decisión, independientemente, yo creo que aquí muchos actores, bueno, tanto del panel como del público podrían abundar sobre este tema, pero hubo una discusión en los 70s y en los 80s sobre qué tanto era interesante, importante, necesario incorporar o depender de un ingreso por un recurso natural no renovable, es decir, en la época de los 50s, los 60s, podemos verlo claramente en los discursos de los distintos directores de Pemex y de los presidentes de aquel entonces. El discurso era: no vamos a exportar petróleo, vamos simplemente a producir lo que necesita el país y el excedente lo vamos a enviar al extranjero, pero realmente es mínimo. O sea, realmente si nosotros vemos la capacidad de, digamos, de exportación de México previo al 77, 76, pues era realmente poca. Y lo que ocurre ahí es que muchos gobiernos en el mundo, en ese momento, leen el mercado como algo muy atractivo porque los precios empiezan a incrementarse y ahí hay todo un incentivo para poder subsanar un problema que venía teniendo México de baja recaudación y que se arguye o que se argumenta como un problema de agotamiento del modelo de desarrollo estabilizador o estabilizador estancado. Creo que ya varía el término, pero bueno, básicamente el tema aquí es: en ese momento México ya tenía, históricamente había tenido un problema de ingresos y ve la oportunidad de exportar petróleo como una manera de paliar o resolver incluso este tema. Bueno, entonces aquí, caray, aquí algo pasó, pero bueno, no importa. El tema entonces de fondo es si nosotros podemos, no sale la gráfica, pero es lo de menos porque yo la publiqué en un trabajo que hice en el Colegio de México. Si podemos entonces comparar a México con otros productores y exportadores de petróleo crudo. Y lo que ocurre es que la primera comparación falla porque México realmente, lo dije, actualmente su sector exportador en términos de petróleo, el petróleo no pesa en el sector externo, tanto como en otros países. Y la única, digamos, posibilidad de comparar a México con otros países exportadores de petróleo es observar qué tanta o qué porcentaje tanto en términos absolutos como en porcentaje de su gasto depende del ingreso petrolero. Y ahí entonces ya tenemos, se abre y se hace muy interesante la discusión porque entonces tenemos pues básicamente 30 países, yo no incluí el 30 porque es Irak, no ha reportado Irak nada, pero bueno, 29 países, esos 29 países son productores y exportadores de petróleo y México se parece a ellos en mucha mayor medida que si solamente viéramos el sector externo. Los gobiernos de estos países dependen bastante de los ingresos petroleros por un largo periodo de tiempo y si ustedes pueden ver esas dos líneas verdes, yo lo hice de manera deliberada porque en las presentaciones que yo he dado ha habido un debate de que mi medición de los ingresos petroleros es incorrecta porque estoy yo incluyendo los ingresos de Pemex y otros ingresos no atribuibles a la renta. Entonces yo lo que estoy haciendo ahí es simplemente poner el indicador que tiene la Secretaría de Hacienda en términos de la renta, que serían los derechos sobre hidrocarburos y todo lo que se ha generado ahora con el Fondo Mexicano del Petróleo, y básicamente yo aíslo simplemente el peso de la renta petrolera, donde dice México Renta SHCP, y pongo el comparativo que usa el FMI, que es el que usa la Secretaría de Hacienda en términos de ingresos petroleros, y cualquiera de esos dos indicadores les dan a ustedes una idea de cómo en la parte o en el periodo previo a la bonanza en el 2003, es decir, previo al 2003, donde había precios bajos y producción relativamente estable, México tenía pues un coeficiente de, no alcanzó muy bien, pero de alrededor del 2.5% de su PIB.
En el largo plazo, después, en el periodo de 2013, está la base de datos, pues básicamente la duplica. Entonces, la presencia simplemente de la renta petrolera se duplicó, y la verdad es que como economistas y como mucha gente, bueno, cuando escuchas un punto del PIB, medio punto del PIB, la verdad es que todo el mundo dice, oye, ¿eso qué es, no? Bueno, la verdad es que duplicar o digamos, recaudar o tener mayores ingresos digamos, de un punto del PIB es muchísimo dinero. Podríamos compararlo con muchos presupuestos de muchas secretarías de Estado y con incluso algunos de los ramos federalizados que van a estados y municipios. Lo que vemos en general es que si usamos el indicador de la Secretaría de Hacienda, prácticamente se duplica la renta petrolera en el periodo de abundancia y en el periodo, digamos, vemos que todos los demás países toman, digamos, provecho de esta bonanza. Aquí lo que yo estoy tratando de vincular y lo que yo estoy tratando de argumentar es que existe una correlación, desde luego estadística, econométrica, pero también hay un tema comparativo descriptivo, en donde vemos claramente que en el conjunto de los países que exportan petróleo, sus ingresos tributarios se van abajo. Hay una sustitución, digamos, de los ingresos tributarios por los ingresos no tributarios, y de entre los ingresos no tributarios, los ingresos petroleros son muy potentes. Hay distintos estudios disponibles, no me voy a meter en los modelos que sostienen esos estudios, pero sí les puedo decir que tanto el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo, pero hay muchos otros documentos incluso de trabajo que se han hecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que yo considero también es de muy buen nivel, pues esa investigación ha descubierto que alrededor de entre un 20% y un 40% se sustituyen los ingresos tributarios. Es decir, que al menos estadísticamente y comparativamente vemos que a mayor presencia de renta petrolera hay un menor esfuerzo fiscal de los gobiernos en el conjunto, digamos, de los países petroleros y desde luego en el nuestro. En el nuestro hay incluso hallazgos donde hablan de un 40% de sustitución. Bueno, en el caso de los ingresos petroleros en el periodo, digamos, de bonanza, que es el 2003 al 2013, ustedes pueden ver en esa tabla cómo distintos países han incrementado o incrementaron la presencia de estas rentas. Incluso países que son considerados no dentro de la maldición del recurso, no, digamos, en su desarrollo o con debilidad institucional como Noruega. Noruega aumentó su participación en un 131%, es decir, aún Noruega no resistió el impacto de no absorber o ahorrar simplemente esa renta petrolera y la incorporó a su presupuesto y a su gasto, teniendo algunos efectos de hecho muy negativos. No incluyó a Canadá, pero Canadá también recientemente, después del boom petrolero y después particularmente del tipo de petróleo que se produce, pues ha habido efectos negativos sobre su economía. En el caso de los ingresos no petroleros, vean ustedes cómo algunos países realmente pues, deterioraron su posición en sus ingresos tributarios y muchos otros, como el caso de Arabia Saudita, mantuvieron esa correlación. Entonces, la primera hipótesis que yo voy a avanzar aquí es básicamente que la renta petrolera, cuando es abundante, sustituye la capacidad de recaudación. Esto estadísticamente es relativamente robusto y después pasaría a la parte de causalidad, porque no nada más se trata de encontrar pues, una correlación o un coeficiente, sino realmente encontrar o saber por qué esto ocurre de esta manera. Y esto tiene que ver con la manera en que funcionan las instituciones presupuestarias, no solamente de México, sino de estos países. Los ingresos petroleros, voy a pasar simplemente ya por último, vean ustedes el cambio previo a la bonanza y posterior a la bonanza, pues tenemos casos como el de Ecuador, que prácticamente duplica la renta, el caso de México, que incluso la duplica más todavía que Ecuador, curiosamente Ecuador pues también no se le ve como un caso comparativo interesante, pero lo es. En el caso de Noruega, por ejemplo, también pues más que la duplica. Y no hablemos de Kazajstán, que Kazajstán es un estado muy nuevo, no es un jugador de exportador de petróleo de, digamos, de los 60, 70, desde luego, pero ya tiene mucha presencia. Bueno, ¿cuáles son los efectos? Este simplemente es un coeficiente, no añade mucho a la discusión. ¿Cuáles serían los efectos de la presencia de rentas en las instituciones? Y creo que esa es la parte más interesante. Si es que ustedes ya más o menos los he convencido de que, bueno, existe una literatura de que puede haber un caso de rentismo a nivel Estado-Gobierno y de que hay un daño institucional, bueno, si más o menos vamos o me han seguido en esa narrativa, quisiera hablarles de lo que yo encontré en el caso mexicano. Bueno,
Además de los estudios, digamos, y de los papers académicos, donde sí se comprueba, se confirma esa sustitución de la que yo he hablado, tema tributario, no tributario, es decir, mayor renta petrolera. Vean ustedes simplemente en términos del PIB, ese es el peso de los distintos ingresos del Estado mexicano en los últimos, pues básicamente, ¿qué? 26 años, 27 años. Bueno, la línea negra que está en la parte superior, pues es el total de los ingresos presupuestarios. Los ingresos presupuestarios es una categoría que utiliza Hacienda para decir prácticamente son los que se gastan, son los que se usan para financiar el gasto programable. Hay otro tipo de clasificaciones, pero los ingresos presupuestarios son, digamos, la disponibilidad de caja o, por decirlo de alguna manera, el dinero que realmente se puede erogar. Y vean ustedes, simplemente así, de manera muy descriptiva y muy visual, cómo el mayor dinamismo de esos ingresos en este largo periodo de tiempo provienen de la renta petrolera y de los ingresos no tributarios. Si ustedes ven la línea, por ejemplo, pues un poco turquesa o bueno, azul en la parte, digamos, del fondo y la parte amarilla, bueno, esas dos líneas tienen que ver con el ISR y con el IVA. Que en finanzas públicas se consideran estabilizadores automáticos porque son recaudaciones muy estables que no presentan desde luego la volatilidad de los ingresos petroleros y que por lo tanto ayudan a una planeación hacendaria mucho más eficiente y mucho más amigable al desarrollo. Quiero decirles que en este periodo, aunque no voy a abordar este tema, en el periodo de las rentas abundantes, las variaciones de los presupuestos de México fueron muy potentes y eso afectó a la mayoría de las políticas públicas. Había momentos en donde había un déficit operacional durante un año fiscal de más del 300% y donde había variaciones de presupuesto muy importantes. Esto en general, en finanzas públicas en otros países, no se toleran, digamos, variaciones de más de un dígito en los presupuestos tanto de dependencias como de programas públicos, porque esto se considera que o bien está mal programado el presupuesto, o bien hay una planeación, pues digamos, al menos incompleta o expuesta, digamos, a variaciones de ingreso. Entonces, básicamente decirles, hay un comportamiento inercial de los ingresos tributarios y esta inercia no viene desde los 90, el comportamiento inercial viene desde los 1930, 1940, o sea, la mayoría de los expertos y de los que aquí me acompañan tendrán el consenso de decir que México ha tenido poca capacidad de recaudación desde mucho antes de la existencia de la renta petrolera y por lo tanto es mucho mayor o más llamativo el hecho de que esta renta y de estos ingresos no tributarios han sido los que realmente hayan impulsado el gasto, es decir, no es una hipótesis, es una realidad, no solamente el dinamismo, sino la dimensión de esos ingresos no tributarios y petroleros impulsaron los ingresos y por lo tanto el crecimiento del gasto en los últimos por lo menos 10 años. ¿Cuáles son los efectos inmediatos, rápidos, sin mayor estadística, de la presencia de la renta petrolera? Vean ustedes cómo el gasto programable en el 1990 y en el 2002, que es el año inmediato a la bonanza petrolera, estábamos hablando de un 14.8% del PIB. En el año en donde empieza a tener México o a gozar México de precios altos de petróleo, estamos hablando de un 15.8% y terminamos prácticamente en un 21.1%. Si ustedes ven el gasto corriente, estamos hablando de apenas un 9%, 9.3% en el 90, y vean ustedes el periodo previo a la bonanza, pues estamos hablando por lo menos de 2.5% del PIB en gasto corriente de aumento, y desde luego los subsidios básicamente se duplicaron. Teníamos alrededor de subsidios y transferencias, desde donde están clasificados en el clasificador por el objeto del gasto, capítulo 4000 y otros, están, digamos, etiquetados los recursos que se van a subsidios, y transferencias, y esto quiere decir transferencias a dónde, bueno, desarrollo social desde luego, pero estados y municipios y otro tipo de subsidios. Entonces ahí también tuvimos un incremento muy importante y bueno, pues estos incrementos no se explican desde luego por el tema, digamos, de ICR o de los tributarios. Aquí pongo una tablita muy sencilla donde yo básicamente hago un promedio simple del periodo previo a la bonanza y del periodo posterior a la bonanza, y nosotros vamos a ver que realmente los crecimientos en el tema del ICR, en el periodo, digamos, 2003-2015 más ampliado, pues es de alrededor del un poquito más del 1% del PIB. Entonces, son crecimientos muy, pues realmente muy modestos, sobre todo modestos en el ámbito de que México tiene mayor dinamismo económico, como lo he dicho. Ya no estamos hablando de la época de los 40, de los 50, de los 60, y aún así pues no hemos podido crecer
esa parte del ICR. En el caso de tributarios, que es una clasificación mucho más amplia, nosotros podemos ver que sí, en efecto, sí, contribuyen mucho más los tributarios, están desde luego los indirectos y los directos ahí, pero insisto, los dinamismos son marginales. De 8.83% del PIB en promedio simple del periodo previo a la bonanza, pues hay apenas 1.58 del PIB en el periodo posterior en términos de tributarios. Entonces, el dinamismo en tributarios, considerando incluso la reforma fiscal, y por eso lo puse así, por meter el efecto de la reforma fiscal de 2014 o de 2013-14, pues realmente en el largo plazo aportó poco. Uno de los efectos que tenemos, aquí no aparece en la gráfica, pero es lo de menos, uno de los efectos que tenemos cuando hay presencia de rentas importantes es que hay mucha variación entre lo que envía el Ejecutivo como proyecto de presupuesto y lo que aprueba el Congreso. ¿Qué quiero decir? Es decir, cuando no hay renta petrolera, sí hay una variación del proyecto de presupuesto que llega a la Cámara de Diputados y del que sale. Cuando hay renta petrolera, prácticamente el proyecto que envía el Ejecutivo se aprueba tal cual. La variación en los montos es mínima y eso ya habla, digamos, ya hablaré yo de la causalidad, pero básicamente la información que tenemos en la base de datos que tenemos del 70, aunque tenemos otra desde el 60, es que cuando hay precios altos del petróleo, realmente pues el Poder Legislativo mueve muy poco el presupuesto. Cuando hay rentas muy potentes, eso ocurre, y cuando se ejerce el presupuesto, cuando hay rentas muy potentes, también varía mucho. Es decir, cuando hay rentas importantes de petróleo, el Legislativo prácticamente no modifica el presupuesto, pero el Ejecutivo lo modifica muchísimo durante el ejercicio fiscal. Entonces, lo interesante de este tema es que cuando hay rentas, el gasto programable y en general el presupuesto se vuelve menos creíble, se vuelve menos realista y se vuelve más difícil de ejercer. Vean ustedes las variaciones en la última parte de la gráfica, aunque no está actualizado el 2016, una disculpa, pero en realidad los patrones son los mismos. Vean ustedes cómo varía el gasto o el PEF, digamos, autorizado, aprobado por el Congreso, la línea azul, y el real, el que realmente ocurre a nivel cuenta pública, pues es la otra línea rosa, rosa mexicano, que está en la parte de arriba. O sea, la variabilidad, incluso para estándares internacionales, es muy, muy alta. Y vemos casos de estudio o casos distintos a los de México, donde existen estas rentas y tienen el mismo patrón de comportamiento. Desde luego el caso venezolano es un caso muy interesante porque estamos hablando de una variación de a veces de más del 1000%, digamos, de lo que aprueba el legislativo. Ahora, además de lo que yo he dicho, además de esta sustitución de tributarios por no tributarios por tributarios, además del tema de, digamos, del bajo o escaso papel del Congreso y la gran variabilidad de los presupuestos durante el ejercicio del Poder Ejecutivo, tenemos el tema de cómo se están moviendo, digamos, los estados rentistas o los estados petroleros, si ustedes me lo permiten, en el periodo de bonanza. Y lo que vemos ahí, los puntos, digamos, no sé si esto tiene… Sí, sí tiene, bueno, no se ve nada. Bueno, van a tener que creerme, ¿no? Exacto, gracias. Bueno, ¿qué hago yo? Simplemente pongo todo el universo de los países exportadores de petróleo y pongo la dependencia, digamos, de su presupuesto, ¿no?, respecto de ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Entonces, básicamente lo que vemos es que el punto que está como Plutón hasta la parte de arriba es Noruega, ¿no? El punto que le sigue en la parte de abajo es Rusia, y el punto redondo, grueso, que es como una especie de Urano, bueno, de Júpiter, sería México. Todos esos puntos representan los países y es simplemente una manera de representar la relación que existe entre ingresos tributarios y no tributarios. Y vemos que México está muy cerca, o digamos está acompañado de la mayoría de estos países. Una baja tributación en tema no petrolero y una muy alta tributación consistente en un periodo largo de tiempo, que es el 2003 al 2015, del petróleo. Este sería, digamos, el universo, ¿no? Y tenemos entonces, además de que ya estamos, digamos, que es mi gran ganancia en México, de poder ubicar a México dentro de este universo comparativo y no pensarlo simplemente como aislado o como único, sino realmente pensarlo en conjunto de lo que están haciendo los demás países exportadores,
Tenemos entonces que hemos llegado a este punto el día de hoy, junio de 2016, en donde teníamos un 62%, digamos, solamente de la renta como parte del presupuesto en el punto más alto del precio en el 2008, y tenemos que el último reporte de 2016, de mayo, pues la renta significa el 5%. Entonces, básicamente estos son estrictamente números de Hacienda. Podemos hacer otros indicadores, yo quise mantenerlo de manera descriptiva para que ustedes mismos incluso puedan acceder o meterse a estas fuentes de bases, bueno, las bases de datos, y lo puedan ver. Entonces, vemos cómo, digamos, la renta se ha colapsado, y se ha colapsado con una variación muy importante en la línea verde de los tributarios, y con otra variación punteada, que son pues los ingresos de Pemex. ¿Qué es? Entonces paso, digamos, al momento actual y al momento futuro, que es, bueno, se nos colapsó la renta petrolera, los ingresos de Pemex realmente nadie los conoce en la actualidad, porque hay una serie, digamos, de estrategias contables y de, digamos, distintas ingenierías financieras que hacen que pueda verse no tan mal el tema de Pemex, pero el hecho es que lo que vemos es que el endeudamiento de Pemex, precisamente para poder mantener la producción y para poder mantener la renta en los últimos 4 o 5 años, ha sido muy potente. Estamos hablando, esa línea yo la saqué de Bloomberg, ¿no? Es una fuente que pues, realmente es muy confiable para la gente que toma decisiones de inversión, y desde luego que se toma en cuenta por Pemex. Y lo que vemos es que los endeudamientos de Pemex han sido muy potentes. Y esto no es otra cosa más que producto de una necesidad de seguir produciendo o manteniendo la plataforma, bueno, tanto de producción como de exportación, y seguir, digamos, teniendo la disponibilidad de ese ingreso. ¿Cuáles han sido las consecuencias en el largo plazo? Bueno, no está aquí la gráfica, no sale por algún motivo, pero yo les puedo decir, y desde luego les comparto tanto el documento y la presentación, que el documento todavía está en fase borrador. Lo que hemos visto entonces es que México es el único